¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra vamos a reflotar un caso que ya lo habíamos denunciado en el 2012 y que se convirtió en un escándalo a nivel internacional en el mundo de la publicidad. Estamos hablando de uno de los eslóganes más premiados en la historia de la publicidad. Este eslogan fue fruto de un plagio. Ese plagio lo protagoniza la prestigiosa marca de tarjetas de créditos Mastercard. ¿Quién no ha escuchado hablar de esa publicidad que dice: hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard? Esta publicidad, este eslogan, que figura en las revistas de publicidad más importantes del mundo, como las más premiadas, como la más creativa. Ese eslogan no la creó precisamente la firma McCann Erickson para Mastercard. Este eslogan nació en Paraguay en 1994, de la mano de un publicista argentino ya radicado en Paraguay hace casi 40 años. Vamos a contarte la historia de esta publicidad. Vamos a escuchar testimonios del publicista. La Caja Negra fue hasta la casa de Edgardo Apesteguía a charlar con este hombre que reclama el derecho de autor. Estamos hablando de un caso que hoy está en el ámbito de la justicia. Hay influencias de la Embajada de los Estados Unidos presionando a ministros de la Corte Suprema de Justicia para que este publicista no reciba lo que legítimamente le corresponde. Hay un pleito con un monto millonario, se estima unos 120 millones de dólares en juego, que sería el reclamo, o que es el reclamo de este publicista, creador de esta frase, de este eslogan. Insisto, el más premiado en la historia de la publicidad. ¿Quién lo iba a pensar que es fruto de un plagio? Veamos este informe. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero todo lo demás se compra con Bancard. Papi, ¿me podés comprar todos los demás con Bancard? La publicidad más premiada del mundo es un plagio. El publicista Edgardo Apesteguía, ciudadano argentino radicado en nuestro país hace más de 35 años, creó en 1994 una publicidad gráfica y audiovisual en la que aparecía una niña, el padre y la frase: hay cosas que el dinero no puede comprar, pero todo lo demás se compra con Bancard. La obra tuvo una amplia difusión en los medios locales hasta que 3 años después, en 1997, la empresa Mastercard lanzó su campaña a nivel mundial con el mismo eslogan, pero adjudicó la creación a la compañía internacional publicitaria McCann Erickson. A raíz de esto, en 2010, Apesteguía entabló una demanda contra Mastercard y McCann Erickson por el plagio de la publicidad y reclama derechos morales de creación y una indemnización de al menos 120 millones de dólares. Mastercard alegó falta de acción y prescripción simultáneamente. En primera instancia, se resolvió que los demandantes tenían acción, porque hubo un reconocimiento tácito del derecho al plantear la prescripción, con lo cual solo discutían el tiempo transcurrido para promover la demanda de indemnización de daños. En segunda instancia, el tribunal difirió el estudio de la prescripción para la sentencia porque la indemnización estaba vinculada al reconocimiento de la paternidad de la obra, que debía tramitarse conjuntamente y abrirse la causa a prueba. La decisión de segunda instancia fue apelada por Mastercard y el recurso les fue denegado. Entonces, recurrieron en queja ante la Sala Civil de la Corte y al mismo tiempo presentaron acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, integrada en ese entonces por los ministros Víctor Núñez, Sindulfo Blanco, por inhibición de Gladys Vareiro, y Antonio Fretes. Pese a que la inconstitucionalidad fue promovida fuera de plazo, el ministro Fretes admitió la acción cuando debió inhibirse por tener causales de excusación con uno de los abogados de Apesteguía, pero se inhibió recién después de otorgarle el trámite a la acción.
En medio del proceso, se mencionó además una abierta injerencia de la Embajada de los Estados Unidos a través de un funcionario de nombre Ken Roig, quien presionó para que los jueces beneficiaran a Mastercard y McCann Erickson. Incluso en el año 2011, el ministro Fretes y el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se habrían reunido con representantes de las firmas Mastercard y McCann Erickson en Estados Unidos. Pero ahí no termina la cuestión. En febrero de 2012, una delegación de abogados y representantes de las firmas demandadas que vinieron a Asunción y organizaron algunas reuniones en el Hotel La Misión, acompañados de funcionarios de la embajada, también habrían visitado el 9º piso del Palacio de Justicia, según datos manejados por el estudio jurídico demandante. Según se supo, en una de esas reuniones, los directivos y abogados de Mastercard convocaron a Carlos Ramos, un funcionario de la firma Bancard Sociedad Anónima, quien se desempeñaba como gerente en la época en que fue lanzada la famosa publicidad de Apesteguía. Fue presionado para que firme una declaración falsa o sin sustento real para hacer frente a la demanda. Ante su negativa a participar en el ilícito, el funcionario de Bancard Sociedad Anónima, quien tenía más de 20 años de antigüedad en la empresa, fue víctima de un asedio y hostigamiento por parte de sus superiores hasta que fue desvinculado de la firma. Actualmente, Carlos Ramos entabló una demanda de indemnización de daños por acoso laboral, despido abusivo, pérdida de chance y daño moral contra la firma Bancard Sociedad Anónima, con lo cual se abre otra arista en este caso que ya lleva años de litigio y en el que están en juego más de 120 millones de dólares. Más allá del entuerto legal, de todos los detalles de este proceso judicial, acá hay una cuestión y que nosotros siempre mencionamos en la caja negra cuando encaramos una investigación. Los elementos objetivos para sostener lo que decimos. Están los documentos, está el testimonio del publicista, que lo vamos a compartir enseguida, de Edgardo Apesteguía. Está con nosotros acá en la mesa el abogado Jorge Coronel, abogado del publicista Edgardo Apesteguía. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, ¿cómo está, Jorge? Muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura para poder responder los requerimientos. Lo primero que a mí me surge es por qué, si esto se creó en el 94 y está la manera de demostrar, tenés ahí el aviso que se publicó en la prensa escrita, porque ese es el documento prácticamente irrefutable, que es este. En el 94 esto se publicó en la prensa escrita. 3 años después, Mastercard utiliza exactamente el mismo eslogan para su marca, para Mastercard. Y acá está. Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero todo lo demás se compra con Bancard. Esto se hizo para una empresa, para una firma paraguaya. Así mismo. Los antecedentes surgen a partir del 94, cuando el publicista Edgardo Apesteguía es contratado por el consorcio Bancard para realizar una publicidad de su tarjeta de crédito. En ese momento hay que tener en cuenta que el mercado de las tarjetas de crédito en el país era incipiente y el consorcio había lanzado una tarjeta local con la misma denominación, Bancard. A partir de ahí es contratado el publicista Edgardo Apesteguía, quien es importante destacar, es contratado bajo la categoría freelance, es decir, como publicista independiente autónomo, corriendo él con los gastos, con los costos, con todo lo que implicaba en sí la creación de la campaña publicitaria, y termina, lógicamente, lanzando la campaña para la tarjeta, cuya denominación o el objeto central de esa campaña giraba en torno al eslogan: hay cosas que el dinero no puede comprar, pero todo lo demás se compra con Bancard. Estaba mencionando yo al inicio, inclusive y en una parte de la nota que vamos a escuchar enseguida con Apesteguía, él hace referencia: en las revistas de publicidad más prestigiosas del mundo aparecen los 10 eslóganes más premiados.
Así Y mismo. entre ellos figura este eslogan. Así mismo. Y estamos hablando de un eslogan que nació acá. Y Es, que hay un publicista que está reclamando sus derechos y que, a juzgar por todo ya el inicio de este proceso judicial, desde Mastercard, por todos lados, influenciando en ministros de la Corte Suprema de Justicia, operando incluso a través de la Embajada de los Estados Unidos, porque hay manera de sostener eso, están ellos queriendo que no reconocer este derecho a Pesteguía, doctor. bueno, la realidad es que el proceso se sustanció, vamos a decir en términos ordinarios claros, en primera y segunda instancia, con una defensa preliminar que fue estudiada y se resolvió, palabras más, palabras menos, que estuvo muy bien el informe, diferir el pronunciamiento de la prescripción para la sentencia. ¿En qué está basado el planteamiento de McCann Erickson y de Mastercard? En que el derecho para reclamar del señor Edgardo Apesteguía y Luis Alberto Moreno, quienes conjuntamente han promovido esta acción, prescribió. Alegan que el plazo de prescripción de 2 años, que es el plazo ordinario previsto por el Código Civil para hechos ilícitos, transcurrió. Dentro del contexto de la defensa, nosotros hemos sostenido con criterio de que, en primer lugar, la demanda ha sido promovida en reclamo de un derecho autoral. Claro. El derecho autoral en sí está legislado por la Ley 1328, que establece que los derechos morales derivados de la obra son imprescriptibles. Y a su vez establece que los derechos patrimoniales derivados de dicha obra subsisten por toda la vida del autor y hasta 70 años después de su muerte, con lo cual nosotros hemos sostenido de que la prescripción no puede dar por terminada esta acción. Después quiero que me aclares, doctor, en el 94 se crea, Pesteguía crea este eslogan, esta publicidad, pero la acción se promueve un par de años después. Y ustedes tienen una razón, una explicación por qué no accionaron cuando apenas vieron la publicidad 3 años después que lo estaba utilizando y se atribuyó una empresa internacional como McCann Erickson. Se atribuyó la autoría de esta publicidad. Pero ahora quiero compartir con ustedes lo que dice Edgardo Apesteguía, cómo nace la idea de este eslogan y cómo sucedieron los hechos. Creo que es una de las pocas veces que ha dado entrevista el publicista argentino, prácticamente ya paraguayo, hace casi 40 años está en nuestro país. Veamos qué dice al respecto. Hay cosas, dice, hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. ¿Cuáles son esas cosas? Las que no puede comprar son los sentimientos. Para todo lo demás, para un libro, para lo que fuere, se compra con Bancar. Ahí era el aviso. Entonces, eso salió en 1994. Tenemos las grabaciones, tenemos los periódicos, tenemos todo. Bueno, pasan los años y como la vida tiene sorpresas. En 1997 estoy viendo televisión y veo un aviso de Mastercard con la misma frase mía, diciendo, hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás, Mastercard. Era el concepto, porque lo que buscamos es el concepto. El concepto era exactamente el mismo. Las palabras habían cambiado Mastercard por Bancar. Es decir, que era un plagio rotundo, inapelable. Es decir, no se podía discutir ese plagio. Lo que le preguntaba hace rato, cuando Pesteguía dice, yo estaba sentado en el living, prendo la televisión y veo el anuncio de Mastercard. ¿Por qué no se accionó ya en ese momento? ¿Por qué no inmediatamente Pesteguía
lo contrata usted, contrata un abogado y inicia las acciones. ¿Por qué se demoró un par de años para iniciar las acciones? Bueno, realmente a nosotros ya el caso en sí lo vemos a partir del 2009-2010. Incluso en la época en que que menciona nuestro cliente, creo yo todavía estaba en la facultad, no estaba recibido realmente, ¿verdad? Pero la verdad de la historia es la siguiente. Edgardo Apesteguía seguía vinculado a la firma Bancar, realizando campañas publicitarias para la firma Bancar. Incluso cuando se da esta situación y en su momento dentro de Bancar vienen los gerentes principales de Mastercard, en ese momento Patricio Sandoval, Rubén Gamboa y Ricardo Díaz, que era el gerente de la época de Bancar, ellos habían hecho una presentación, o sea, se había hecho una presentación del vicepresidente de Mastercard para América Latina, Marcelo Radice, frente a estas personas de la campaña publicitaria de Mastercard. E inmediatamente todos los funcionarios de esa época manifestaron de que esa campaña ya había hecho el publicista Apesteguía para Bancar. La nota, cuando le contratan a Apesteguía para hacer este trabajo, la del 94. Sí. Que este es el original de ustedes. Ese es el original. Vamos a mostrar. Asunción, 20 de septiembre de 1994, señora Apesteguía. Conforme a lo conversado en las reuniones pasadas, Bancar ha aceptado su desarrollo con el que nos ha propuesto. Hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás, pero todo lo demás se compra con Bancar. 1994. Con esto, Bancar acepta la campaña publicitaria que había sido presentada tanto en imágenes, en spot audiovisuales, y en sí lo que hacen es concretar definitivamente a través de una nota. Bueno, en ese momento tenemos que tener en cuenta que este tipo de comunicaciones se realizaban de esta manera, ¿verdad? O sea, este es el documento, el instrumento por el cual Bancar, a través de sus representantes, acepta la propuesta presentada como publicista freelance por parte de Edgardo Apesteguía. Y este es un documento demasiado importante porque pongo entre paréntesis que hay una agencia, o no sé si ya funciona, creo que ya está, ya no está en operativa la agencia, Scapini, también inició un juicio en el que ellos dicen, nosotros le contratamos a Apesteguía y Apesteguía hacía el trabajo para nosotros. Entonces este es un documento irrefutable, porque si realmente Bancar trabajaba con esta agencia Scapini, esta nota lo hubiese enviado al dueño de la agencia y no al publicista. Por eso te decía que este es un documento también irrefutable en ese sentido, porque fue tan alevoso el plagio que también la agencia que en algún momento estuvo vinculada con Apesteguía quiso entrar, y de hecho ingresó en un litigio en este caso. En la siguiente nota está Apesteguía y él nos cuenta, porque estamos hablando de un eslogan que recibió prácticamente todos los premios que se le puede otorgar a un aviso publicitario a nivel mundial. Esto dice Apesteguía. Una revista europea que se llama GQ. Es una revista que se edita en más de 25 países en distintos idiomas, desde Estados Unidos, Brasil, Europa, Asia, bueno, donde me sacan una nota que habla de los 20 spots más recordados de la historia de la publicidad. En el 6º lugar aparece el mío.
y dice, y es media extraña esta historia, dice, porque hay mucha controversia. Y entonces cuando termina dice, y acá viene la sorpresa. Este spot lo creó Edgardo Apesteguía, publicista de Paraguay, en el año 1994. Y tenemos las pruebas. Pero sin embargo, se lo adjudicó Mastercard. Bueno, la revista esa fue una bomba porque en todo el mundo. Después sale otra revista, una revista o un blog, no recuerdo bien, creo que es una revista, que se llama Marco Creativo. Y en Marco Creativo también cuentan la historia, exactamente igual. Pero eran las 10 mejores publicidades del mundo. Y sale cuarta la mía. Bueno, y entonces se comunican conmigo. Cuando yo les agradecí, se comunican conmigo y me dicen, si usted quiere agregar algo, don Edgardo, agregue lo que quiera, nosotros se lo publicamos. Entonces expliqué un poco más el tema. Pero bueno, la cosa siguió así hasta ahora. Hasta ahora que esta gente no sé, y te digo, manos negras hay por todos lados. Hay por todos lados. Cuando Apesteguía dice hay manos negras por todos lados, en una parte o una de esas manos negras estamos hablando, y decinos, doctor, ¿quién es este funcionario Kenneth Roy? Veo que es funcionario de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, en realidad, probablemente Edgardo Apesteguía se refiere a todo lo que tiene que ver con cuestiones que son muy llamativas a partir de la presentación de una acción de inconstitucionalidad de manera extemporánea. O sea, acá nosotros tenemos, por un lado, como explicaba anteriormente, el proceso llevado a cabo en primera y segunda instancia con esas defensas preliminares, y posteriormente una acción de inconstitucionalidad que fue presentada categóricamente fuera de plazo. El plazo para promover un recurso extraordinario de esta naturaleza es de 9 días hábiles. La resolución de segunda instancia que había diferido el pronunciamiento de la decisión de la excepción de prescripción para la sentencia había quedado firme, pero llamativamente, luego prácticamente de un mes de haber quedado firme, se promueve una acción de inconstitucionalidad y a la vez se recurre en queja ante la Sala Civil, o sea, 2 recursos que incluso denotan la contrariedad, porque el recurso extraordinario de inconstitucionalidad se promueve en última instancia, y si estamos hablando de que las mismas firmas han promovido o recurrido ante la Sala Civil, estamos hablando de que no podía haber promovido esa acción de inconstitucionalidad. Lo que resulta llamativo, sí, respecto a esto y a lo que se refiere el cliente, probablemente es que, habiéndose advertido en su momento a la Corte de que la acción era extemporánea, por lo cual una acción extemporánea es rechazada in limine. Sin embargo, se dicta una providencia por la cual se confiere el traslado y se le da trámite a esa acción. Y a partir de ahí empiezan una serie de inhibiciones. Para nosotros también nos resulta bastante difícil ver el expediente. De la hecho, mano negra de la que habla Apesteguía, estamos hablando en el Poder Judicial. Y evidentemente existe probablemente alguna persona que tenga un interés o varias personas que tengan interés y que puedan de alguna manera aplicar un código diferente al código que tiene cualquier persona dentro de nuestro país. El Código Procesal establece plazos y esos plazos deben cumplirse, pero en este caso, evidentemente,
Para las empresas existe otro código, un código en el cual los plazos son más extensos. Tengo que ir a la pausa. A la vuelta, doctor, quiero que me explique. En el 2012, nosotros cuando estábamos en el diario ABC Color, habíamos publicado esto y se hablaba de un monto. ¿De dónde salen los 120 millones de dólares del reclamo, por un lado? Y por otro lado, y quiero que me confirmes a la vuelta de la pausa, me dijeron que altos directivos de la firma Mastercard se llegaron a reunir, no con con el anterior ministro de Hacienda, Germán Rojas, y los de Mastercard le dijeron, desde el gobierno queremos que ustedes nos ayuden en la justicia para que este fallo salga a favor de Mastercard. Si no sale a favor de Mastercard, ¿cuál es la amenaza que utiliza esta empresa internacional? Nos vamos del Paraguay. Eso es un chantaje. A la vuelta de la pausa, más acá en la Caja Negra. Ante cualquier problema legal que tengamos acá en la Caja Negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, bufet de profesionales integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y también José Ibarra, ante cualquier problema legal que tengamos acá en la Caja Negra. Doctor, lo que le preguntaba, ¿de dónde salen esos 120 millones de dólares que se hace mención y que sería el reclamo de su cliente a la firma Mastercard? Bueno, en primer lugar es importante destacar que la publicidad ha sido premiada en todo el mundo con los más importantes premios, entre ellos de Cresta Awards, EFI, de New York Festival, Cinema y Radio Awards, y lógicamente eso ha generado un posicionamiento muy importante para la tarjeta. La tarjeta publica en la web cuáles han sido sus ganancias y la vinculan directamente con esta publicidad. Hay una relación de las ganancias de esta tarjeta de crédito con la publicidad. La firma Mastercard publica eso en su web. Y publica que, según su annual report, que entre 1997 y hasta el año 2008 pagó a McCann Erickson por los derechos intelectuales sobre esta obra nada más y nada menos que la suma de $1.017.927.000 americanos. Solamente la agencia de publicidad, McCann Erickson, recibió esa plata. Eso es lo que en su annual report desde el 97 al 2008 publica Mastercard en los balances oficiales. Estamos hablando de mucho más de $1.000 millones de dólares. Muchísimo más. Es más, para hacer una referencia cuantitativa y calificar también a esta publicidad para que veamos cuál es la importancia que ha tenido, la misma tarjeta o Mastercard como empresa menciona que sus ventas se han duplicado en billones de dólares. Pero qué increíble, hasta si se quiere miserables por parte de Mastercard. Solamente la agencia de publicidad recibe, y con información oficial, digo que como lo dijiste, publicaron en su página, más de $1.000 millones de dólares. No son capaces de reconocer el trabajo intelectual del verdadero creador de este aviso, que es Apesteguía. Tenemos otro informe en relación a cómo está hoy el caso judicialmente, qué es lo que se viene, qué es lo que falta en el ámbito judicial para que esto cierre y se haga justicia, porque estamos hablando de un publicista. ¿Cuántos años tiene Apesteguía?
Y está cerca de los 80 años. Cerca de los 80 años, ya está litigando hace casi 10 años y reclamando lo que legalmente le corresponde. Veamos este informe. Los representantes de ambas firmas admitieron la competencia de los tribunales paraguayos para dirimir el conflicto, pero se defendieron alegando falta de acción y prescripción simultáneamente. Según el estudio jurídico que representa a Apesteguía, el hecho resultó contradictorio porque no se puede alegar prescripción sin reconocer el derecho y viceversa, y no se puede alegar falta de acción cuando se alega prescripción porque implica desconocer el transcurso del tiempo. En primera instancia, se resolvió que los demandantes tenían derecho, porque hubo un reconocimiento tácito de las firmas Mastercard y McCann Erickson. Sin embargo, se hizo lugar a la prescripción de la indemnización de daños, sin tomar en cuenta que la ley intelectual dice que los derechos patrimoniales de la obra del autor duran toda la vida y 70 años después de su muerte, y que el derecho moral es imprescriptible. En segunda instancia, el Tribunal de Apelación difirió el estudio de la prescripción para el momento de dictar sentencia porque la indemnización estaba vinculada al reconocimiento de la paternidad, es decir, los derechos morales de la obra, que debían tramitarse conjuntamente. Las firmas Mastercard y McCann Erickson recurrieron la decisión de segunda instancia y el recurso les fue denegado. Entonces, interpusieron queja ante la Sala Civil de la Corte y simultáneamente inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. La acción, según los abogados de Apesteguía, ya se radicó fuera de plazo, pero igual fue admitida por el ministro Antonio Fretes, que luego se apartó del juicio. Según trascendidos, detrás está la Embajada de los Estados Unidos, que estaría presionando a la Corte para que haga lugar a la inconstitucionalidad promovida en forma extemporánea, de acuerdo a los abogados. La acción de inconstitucionalidad quedó congelada desde el año 2011 y ahora, según las fuentes, se buscaría integrar la sala con camaristas del fuero civil. Se espera que la Corte no se deje presionar y que resuelva la acción. En 1997, la firma Mastercard lanzó la publicidad que resultaría un plagio de la creación de Apesteguía y adjudicó la misma a la internacional publicitaria McCann Erickson. Las empresas habrían presentado la acción fuera de plazo. Sin embargo, la misma fue admitida por el ministro Antonio Fretes, quien posteriormente se apartó del caso, que está cajoneado. Luego se fueron apartando otros ministros y ahora se busca integrar la Sala Constitucional con miembros de la Cámara de Apelaciones del Fuero Civil, según fuentes del Poder Judicial. En el polémico caso, donde están en juego más de $100 millones, supuestamente demuestra interés la Embajada de los Estados Unidos. Este hecho habría obligado a varios ministros a apartarse de la causa. Los demandantes sospechan que la máxima instancia judicial buscaría favorecer a las empresas. Trascendió que en el 2012, los ministros Antonio Fretes y Alicia Pucheta y el fiscal general Javier Díaz Verón habrían visitado Estados Unidos invitados por el gobierno federal. En la ocasión, se habrían reunido con representantes de Mastercard y McCann Erickson. Hay un dictamen de la Fiscalía General que aconseja hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Me dijiste, doctor, de la estimación que hicieron ustedes es de esto que se publicó, lo que recibe McCann Erickson, más de $1.000 millones. Sí mismo. Ustedes a partir de ahí, lo que plantean, estamos hablando del ¿cuánto por ciento? Y prácticamente es un porcentaje mínimo. En realidad nosotros, esta parte de la demanda, lo que tiene que ver con la justificación del derecho patrimonial reclamado, hemos contratado asesores, expertos, quienes han hecho el trabajo pertinente, han visto en la web cuáles eran las publicaciones y los balances que publica Mastercard, y a partir de ahí se ha fijado un número, desde nuestro punto de vista, bastante prudente en relación a lo que en sí ha generado este derecho autoral del señor Apesteguía en el concepto general. La gente de Mastercard se acercó a, entre comillas, intentar arreglar con ustedes en algún momento. Bueno, en realidad nosotros hemos tenido en algún momento alguna comunicación con un estudio jurídico de los Estados Unidos donde nos citaban a través de la firma DINEF, también de abogados de los Estados Unidos, a una reunión
para hablar sobre lo que tenía que ver con la acción. Nosotros en ese momento hemos manifestado que con gusto nos trasladaríamos, pero lógicamente que todo eso implicaba un costo y solicitábamos que dentro de la agenda de la reunión se trataran ciertos temas que ellos no estuvieron de acuerdo y finalmente eso no prosperó. Ustedes manejan esto que mencionaba hace rato, esta especie de chantaje que hace Mastercard en una reunión cuando acababa de asumir Germán Rojas como ministro de Hacienda, que viene también del mundo financiero, de los bancos. Le dijeron, sale lo de Mastercard en contra nuestra, nosotros nos vamos. Ustedes tienen esa información, que permanentemente ellos amenazan, nos retiramos del Paraguay si esto prospera. Yo digo, tan miserables, con todo lo que ha ganado esta empresa internacional, ¿qué le cuesta reconocer un derecho legítimo que ya está demostrado? Y para Mastercard es un papelón a nivel mundial, porque con esta revista europea que mencionaba Pesteguía, ya menciona que uno de los eslóganes más premiados en la historia de la publicidad es esta: hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás Mastercard. Y abajo ya hace la salvedad de que en realidad el verdadero autor de este eslogan es Pesteguía. Así mismo, realmente el tema está siendo tratado prácticamente en todos los foros de publicistas del mundo y también dentro de los foros de los estudios jurídicos dedicados a lo que tiene que ver con el derecho autoral. En relación a lo que mencionabas, efectivamente todos hemos tenido trascendidos y realmente lo que nosotros podemos afirmar realmente dentro del contexto del proceso es que existen circunstancias que son muy llamativas. En este momento, respecto a la forma en que quedó integrada la Sala Constitucional para definir la cuestión, resulta que habían quedado los camaristas Oscar Paiva, Neri Villalba y Arnaldo Martínez Prieto. Pero esa integración quedó firme. Sin embargo, ante un viaje de días con un permiso especial que ya había sido otorgado inclusive antes de que se integre la sala al doctor Arnaldo Martínez Prieto, terminan apartándolo nuevamente a él por ese viaje solo en esta causa, algo que yo nunca he visto anteriormente, y pretenden integrar con otros camaristas. O sea, las reglas del proceso no son respetadas. Eso es lo que a nosotros nos da un panorama o una radiografía de que el proceso en sí no está siendo manejado por los canales normales. A ver qué dice Pesteguía en cuanto a la paternidad de esta obra en este último informe que presentamos en la Caja Negra. Lo que pido es que dos cosas. La paternidad, porque la paternidad es lo más importante, es demostrarle a mis hijos, a mis nietos, que yo no mentí, que yo dije la verdad, y que eso era mío. En segundo lugar, del tema es que paguen lo que tienen que pagar, porque la cifra que pedimos es insignificante con respecto a la cifra que ganó Mastercard con ese aviso, porque fue el aviso que estuvo en el aire durante más tiempo y hizo 1000 combinaciones siempre con la misma frase. Entonces, ganaron pero cualquier cantidad de plata. Yo lo que no les estoy pidiendo una cantidad es mucho, pero con respecto a lo que ganaron ellos no es ni el 1%, ni el 1% lo que le corresponde. Claro, de lo que me correspondería. No es ni el 1%, dice Pesteguía. Yo me pregunto, ¿no es mucho más práctico, hasta más conveniente para Mastercard sentarse y definir
y no poner tantas trabas, no operar con algunos abogados acá, Embajada de los Estados Unidos, utilizar la figura de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Digo, yo me hago responsable de lo que menciono, el caso de Antonio Fretes, que abiertamente es considerado hombre de la Embajada de los Estados Unidos. Y yo digo, ¿por qué dilatan tanto esto? Porque si reconocen, es un desprestigio, pues ya esto ya es un quemo, esto ya es un escándalo a nivel internacional, doctor. La verdad que sí, o sea, a partir del reclamo y de la evidencia documental y de la publicidad audiovisual que está hecha en un soporte del año 1994, la publicidad escrita, las fechas, o sea, y aparte lo más importante, porque en algún momento he oído a través, porque ¿qué ocurrió acá? Se promovió la acción de inconstitucionalidad y ahí pretendieron incorporar un montón de cuestiones que nada tienen que ver con la cuestión de la constitucionalidad o no de esa resolución. Y agregan entre ello un dictamen del prestigioso doctor Otamendi donde hacen alusión a la cuestión de que esta frase ya fue incluso creada con mucho mayor tiempo al que fue usado por Edgardo Pesteguía. Pero acá lo llamativo es que Edgardo Pesteguía la utiliza para una tarjeta de crédito. O sea, ni siquiera estamos hablando de que es otro producto, es el mismo producto, una tarjeta de crédito y la misma frase, utilizando la imagen de la niña, el padre, o en su caso, con las modificaciones que posteriormente se hicieron a partir de lo que terminó siendo la incorporación del eslogan a la marca de Mastercard. Doctor, vamos a hacerle seguimiento a este tema. Yo les digo a la gente de Mastercard, tienen las puertas abiertas en la caja negra si quieren un derecho a réplica para dar la versión. Lo que nosotros sí sostenemos que acá se tiene que hacer justicia y consideramos y asumimos una posición desde la caja negra, es un reclamo absolutamente justo el que reclama este publicista, juzgar por todos los elementos que hemos expuesto esta noche en el programa. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa, te vamos a mostrar un video que estoy seguro que a partir de esta noche se va a viralizar en las redes sociales. Guardias de seguridad de una empresa privada que ofrece servicio a una institución pública, específicamente a la ANDE, exhibiendo armas de grueso calibre, consumiendo bebidas alcohólicas. Los funcionarios denunciaron que corren peligro, hablan de que no tienen preparación. A la vuelta de la pausa le mostramos aquí en la caja negra. Reiteramos que ante cualquier problema jurídico que tengamos acá en la caja negra tenemos la asesoría legal de Bóveda y Asociados, el estudio jurídico integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Vamos a mostrarte esta noche este video que en realidad funcionarios de la ANDE hicieron una denuncia puntual porque ellos dicen que el personal de la ANDE corre peligro. ¿Por qué? Porque las instalaciones de la Administración Nacional de Electricidad tiene cobertura de una empresa de seguridad privada, Tapití SRL. Esta empresa, cuyos propietarios son los ex policías. Estamos hablando del caso de Vidal Machado y el ex comandante incluso de la Policía Nacional, Viviano Machado.
entre paréntesis, lo estuvimos buscando, no pudimos contactar con ellos, tienen también las puertas abiertas acá en la Caja Negra para su derecho a réplica. Guardias de esta empresa que específicamente en el local de la ANDE, ahí en la avenida Boyani, en pleno horario laboral, ¿qué estaban haciendo? Se estaban ufanando de las armas que poseían, armas de grueso calibre, lo van a ver en instantes. Incluso se ve en la mesa, no lo estoy diciendo yo, se ve en la mesa, estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Incluso este video que se grabó en el mes de agosto, el mes pasado, hace referencia a que en ese mismo mes, y un tema que se mantuvo oculto, de manera accidental, un guardia privado de esta empresa, Tapití SRL, se disparó de manera accidental y falleció. Esto se ocultó. Nadie supo de esto. ¿Por qué? Porque hubo un aparente contubernio entre autoridades de la ANDE y gente de la empresa privada Tapití SRL. Veamos este video que es elocuente. Exhiben armas consumiendo bebidas alcohólicas en las instalaciones de la ANDE. Jaguar la arma fuera. Menos mal Jaguar la arma fuera. Iba ahí y la Jaguar más ya de arma y más guarete y ahora talo amaro y puru. Bobo. Mongo. Hoy me te ves aprendido se da la contrario hoy. El loco digo. Endu Bairo la ande ya ese compañero juega. Tapitini wala imeta uso. Dai potini. Dai potini. Surgen varios interrogantes en relación a esto. ¿Están preparados estos guardias de la empresa Tapití para utilizar estas armas? Ustedes vieron, se ufanan de poseer estas armas. ¿Están preparados ellos? ¿Tienen la formación, la capacidad? En estos momentos está en pleno proceso de evaluación una millonaria licitación de la ANDE que tiene que ver con los servicios de seguridad para esta institución. Estamos hablando de mucho dinero, una licitación millonaria. ¿Es tan poderoso o es tan fuerte el respaldo que tiene la empresa Tapití SRL manejada por los excomisarios Machado? Incluso se habla de que quienes operan en esta empresa invocan a altos referentes del gobierno para beneficiarse con las licitaciones en las instituciones públicas. Este caso ya fue denunciado a la Fiscalía. Lo mostramos esta noche en la Caja Negra. Esto se va a viralizar. Los funcionarios están preocupados por esto que preguntábamos hace rato. ¿Están preparados estos guardias para utilizar estas armas? ¿No corre peligro la vida del personal de la Administración Nacional de Electricidad ANDE? Algunos interrogantes que surgen. Insisto, nosotros le hemos buscado específicamente al comisario Vidal Machado, quien figura como uno de los propietarios de esta empresa, y no pudimos contactar o no pudimos cerrar una entrevista. Reitero, tienen las puertas abiertas acá en la Caja Negra para su derecho a réplica. Pero estamos hablando de un caso gravísimo que está plenamente documentado. ¿Ganará nuevamente la empresa Tapití la licitación en la ANDE? Estamos hablando de casi 5 millones de dólares. Mucho dinero que está en juego. Nos despedimos de la Caja Negra. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas noches.